mirad, lo que más nos llama la atención es el muy grande, por no decir casi enorme, porcentaje de estudiantes que habitualmente tienen internet. Nos ha dado un resultado nada menos que del 97,8%. Este dato inicial influye en muchísimas cuestiones, sobre todo si no quieren las empresas o las instituciones llenarse de polvo, es decir, porque está cambiando delante de nosotros tanto el ambiente que incluso empezando por la difusión de noticias y acabando por la publicidad, esto tiene que cambiar si quieren llegar también a los jóvenes, independientemente del poder adquisitivo que estos tengan, ¿no? Y sobre todo, perdonad, fíjate, y sobre todo nos ha llamado la atención muchísimo que nada menos que el 97,7% forma parte de una red social. Es decir, esto es un cambio impresionante, porque además, digamos, hace muy pocos años era un dato que no entraba dentro de nuestros cálculos. Y entonces esta encuesta sí que este estudio sí que nos lo ha revelado, ¿no? Y además, lo más importante es que 2 de cada 3 jóvenes consideran que las redes sociales son importantes, muy importantes en su vida. Que si son importantes, pues cada día lo estamos viendo más, ¿no? Y además, diríamos, con una capacidad para convertir en acción algunas de las medidas que proponen muy grande, independientemente, que luego lo veremos, de lo acompañados que se sienten precisamente al formar una red social, ¿no? Y fijaos que el porcentaje es del 53,8%, de bastante importante, pero es que de muy importantes estamos en el 14,9%, ¿no? Ahora, tampoco hay que despreciar, y esto es lo importante, es que muchas veces aprendemos más del ruido que de la información. Y el ruido que notamos aquí es que el 28,2% lo consideran poco importantes y el 3,1% nada importantes. Entonces hay que ver, hay que analizar aquí estas vísceras, como se suele decir, ¿no? Es decir, este 31%, ¿qué significa? Porque claro, si solo nos dejamos llevar por los grandes números, pues adelante. Sí. Ahora, ¿qué les parece? Es decir, ¿les parece útiles para los usuarios y para las empresas? Pues ellos consideran que en un 43,1% les considera útiles para las empresas. Fijaos todo esto lo que puede suponer para el marketing y la forma que tienen ellos de enterarse de los productos o de las propuestas, de las propuestas de las instituciones, de las medidas o de los productos y servicios de las empresas. Pues consideran que son útiles un 43,1%, pero fijaros, hay un 8,4% que lo considera inútil. Y esto es, en esto os insisto, a mí me interesa analizar sobre todo el ruido, porque la información pues ya la vemos, ¿no? Pues ya la vemos, pues vosotros habéis asistido a muchas ruedas de prensa donde la gente informa mucho, pero lo más interesante es lo que ocultan, es decir, la información. Y precisamente la gracia de los periodistas es detectar el ruido y luego convertir ese ruido en información para los lectores, porque si nos tragamos todo lo que dicen, pues entonces decimos, bueno, esto es fenomenal, ¿no? Esto no tiene ninguna pega. Ahora bien, y además esto de una forma espontánea, ¿no? No todos, no absolutamente todos han contestado, pero cuando les preguntas de una forma espontánea cuáles son las marcas que les parecen que más cuidan su perfil en las redes sociales, nos ha dado muy destacada Telefónica, después Telepizza y después Zara, pero también tenemos que tener en cuenta que un 58,4% se distribuye en muchas empresas y marcas, pero al menos vemos que hay 3 marcas que se distinguen de las otras. Podía haber, diríamos, en vez de estas 3, podía haber otras distintas, pero esto es lo que ellos, de una forma espontánea, ¿no?, dicen, o sea, sin hacerles reflexionar mucho, ¿no? Y les hemos preguntado también qué consideras que tendrían que hacer de forma prioritaria las empresas o marcas para que su presencia en redes sociales fuera más eficaz. Y fijaos, dicen, bueno, pues que nos hagan promociones exclusivas para nosotros, para las redes sociales, es decir, descuentos y toda esta cuestión. Pero aquí notamos también una contradicción, y es que en tercer lugar dicen evitar todo lo comercial y publicitario. Bueno, ¿y cómo se casa esto? Si por una parte quieres promociones exclusivas para los que formáis parte de las redes sociales y por otra parte quieres ser totalmente angelical, esto también tenemos que analizarlo. Es decir, esta investigación hay que reconocer que también es pionera y que
nosotros tenemos que interpretar estas cuestiones, que es lo bueno, por ejemplo, de las encuestas postelectorales. Después de las elecciones es cuando más hay que reflexionar sobre muchos aspectos que han dado las encuestas, o los resultados, etcétera, que muchas veces de eso no se ocupan, ¿no? Bueno, y sí que es verdad que un 13,2% dice que hay que emplear las redes sociales para contacto directo con sus clientes, con lo cual pues vemos que sí, que ellos quieren ya formar parte de una red de consumo, si quieres, que esté exclusivamente segmentada para ellos. Es lo que nosotros hemos descubierto, ¿no? Y esto sí, esto vamos, esto es de cajón. Dice, ¿te parecería razonable pagar una pequeña cuota para poder disfrutar de privilegios comerciales de tus marcas favoritas en redes sociales? Dice, no, no le parece razonable. Y yo añado, no solamente es que no le parezca bien, es que no puede. O sea, a ver si pueden pagar por pertenecer a disfrutar de privilegios comerciales de tus marcas favoritas. Pues, por supuesto, no solamente es que no quieran, sino que no pueden. Vamos, sería una cosa heroica, ¿no? Sigamos. ¿Y crees, y esta sí que es una pregunta muy interesante, es decir, ¿crees que en algún caso puede ser perjudicial para las empresas o marcas estar presentes en las redes sociales? Bueno, pues hay unos que dicen un 60,7% que no, pero cuidado, hay cerca de un 40% que dice que aquí se puede formar la marimorena en un momento concreto contra una determinada marca social, o sea, contra una determinada marca valiéndose de las redes sociales. Y esto, claro, esto lo tienen que tener muy en cuenta los ejecutivos que quieran, diríamos, estar al día, porque en un momento concreto puede, es decir, la credibilidad no tiene una velocidad de crucero constante como los aviones, no, la credibilidad o se escala, pero es que se desescala con una facilidad impresionante. Es decir, es que la credibilidad, que te noten como competente, como fiable, como dinámico, eso se puede desescalar en un momento concreto, y esta cifra era bastante inquietante, y es la que realmente nos va a hacer pensar mucho más para que prolonguemos estas investigaciones. De manera que habréis notado de mi intervención que lo que más nos interesa no son los datos manifiestos, sino precisamente el ruido que notamos, y es decir, las discordancias que notamos en esta cuestión, porque no se trata de una, diríamos, de que todos sean homogéneos, ¿no? Sino que hay bastante más diferencias de las que pasa. Yo creo que ya no tengo que decir nada más. Paso.